De nuevo con ustedes hablamos con los ingenieros Pedro y Marcelo Jorge de la firma Jorge y Mustonen y estamos presentando los resultados de varios estudios que ellos hicieron a propósito de el estado de degradación de los suelos y del uso de agua en el Valle de Constanza y sus alrededores. Hay 3 fotos que quiero compartir con ustedes, todo de la zona del Paragua. Miren la extrema miseria de la gente que trabaja ahí, que no son conuqueros, son empleados de gente que tiene dinero. Esa es una niña. Esa es una niña lavando, pero miren dónde ella está lavando. Ese es el arroyo Cruz de Coaba, sedimentado hasta donde se puede, y ahí hay una bomba. Y la bomba está tirando aceite sobre el arroyo de donde está sacando el agua para mojar los productos. Sí. Ahí, eso es lo que se llama el tollo de los tollos. Hay un tema que... Ese arroyo Cruz de Coaba, por ejemplo, esa zona, o sea, pasó en los años 40, 50 por la deforestación de todos los pinos, ¿verdad? Después de eso vino el pasto, ¿verdad? Después de todo eso. Entonces aquí luego eso se estabilizó un poco con los aserraderos. Entonces ahora viene lo que queda, vamos a acabar con lo que queda. Pero tienen que ver el problema de la hidrología aquí del país, tiene que ver vinculado con las reservas de agua, no solamente de uso de la tierra, el uso de la tierra y el uso del agua que hay. Eso es el problema que tienen que enfocar aquí. Y entonces con lo del PRODA, que se invirtieron más de 61 millones, sí. Entonces no era un solo componente, eran 6. Sí, el PRODA es un programa de 60 millones de dólares. Sí. ¿Y qué diferencia había en que fueran 6 componentes que se ejecutarían con el préstamo? No, porque eran según las especialidades. Bueno, en el PRODA, el mejoramiento y el aprovechamiento de la tecnología en el campo, principalmente en el sur. En el Valle de San Juan. En el PRODA no funcionó eso. En el PRODA, oiga lo que pasó en el PRODA. En el PRODA se intentó fomentar la agroforestería. ¿Qué es la agroforestería? Pero primero los agricultores querían, por ejemplo, aguacate. Okay. Le dijimos que era tamarindo y cajuil. Pero los agricultores querían aguacate, naranja, otros cultivos. Entonces se le fue demostrando en los primeros 5 años que realmente esa zona no daba para aguacate. Esa zona por lo menos la que nos tocó trabajar nosotros, no era conveniente sembrar aguacate, era mejor otra zona. Entonces los agricultores querían aguacate en ese momento y se tuvo que vencer eso. A los agricultores querían darle una caja de abejas. Nosotros dijimos no se le puede dar una sola, hay que darle 20 cajas, porque no todo el mundo puede ser zapatero, no todo el mundo puede ser... De abejas. Para producir miel. Entonces ese tipo de cosas, primero hubo esos 5 años, hubo que vencer, primero... esa idiosincrasia rural. Hasta las mismas cosas que estaban establecidas en el contrato, sí. Teníamos que lograr armonizar con los mismos técnicos, sí. Para lanzar una política de acción en el campo. Eso fue ese proyecto de agroforestería que se mantuvo por 5 años. Pedro, hay algo que me preocupa un poco, y tú lo decías, tú le dices a un agricultor, a un productor, tú tienes que sembrar esto, porque la tierra te da para esto. Yo recuerdo que en Constanza pasó algo muy particular. En un momento determinado, una extensión de terreno en el cual sembraban un tipo de hortaliza, de repente, porque la demanda era de otro tipo de productos, cambiaron la producción. Y cuando quisieron volver a sembrar lo que a un inicio tenían, ya la tierra no les permitía eso. Sí. ¿Cómo se trabaja con los agricultores para que entiendan cuál es la vocación de la tierra y qué se debe hacer para que esa tierra le pueda seguir pariendo frutos? Bueno, realmente la habilidad de cambiar de un cultivo a otro es un desafío muy grande. Realmente si tú te especializas, por ejemplo, en tabaco y tú pasar a sembrar plátano, eso requiere un proceso de crisis de los primeros 3 años en la transición. Claro. Entonces, no necesariamente ya está probado con el tiempo que la zona tiene una vocación y hay una cultura de manejar los problemas que debe ser aprovechada. Una coyuntura no debe permitir que uno cambie de caballo, como dice. Sí. En el curso del tiempo, en la historia, hay que ver que los sistemas de riego que empezaron en Constanza, empezaron en los años 1940, 1950, por ahí. Pero cuando uno lee... Pero en el año 1988, yo en ese tiempo tuve un tiempo muy breve en el INDRI, hubo
un proyecto con los japoneses, donde se remodeló completamente el sistema de riego, de suministro del agua de riego, ¿verdad? Y entonces eso produjo un incremento grande en el consumo. Pero ahora, más allá, ese problema tienen que verlo como el problema de los gobernadores de Rocío de Haití. Ahora lo que se está buscando es secando los manantiales, lo último que queda, la última reserva es la que se están usando. Y con unos métodos, por ejemplo, en Tirego Abajo, hace como 10 años empezaron a enseñarle a la gente a hacer los pozos sin máquina, o sea, con perforadores, y entonces en Tireo Abajo vinieron una serie de gente que enseñaron a hacer con equipos ligeros la utilización de esa última agua. Una cosa. Pero tienen que ligar además el problema de la tierra, los cultivos y el problema del agua, donde tienen ahora el problema grande, el problema del agua. Lo que leímos el libro del ingeniero Luna, es verdad, el ingeniero que... Sí, José Luna, el ingeniero Luna se monta en un mulo. Sí. Y viaja a lomo de mulo el país entero, lo describe, es una obra de arte, le editó el Plan Sierra, creo que fue en los años 80. Cuando uno ha leído ese libro y va a Constanza o va hasta a la parte alta de cualquiera de las presas, se deprime. Marcelo, ustedes hicieron una serie de recomendaciones ya en el tiempo que nos queda. ¿Cuáles son las recomendaciones que no se aplicaron, que salieron del estudio? Vamos a ver, ¿qué se recomendó? Bueno, lo que se hicieron fueron 5 proyectos en microcuenca. En cada uno de esas microcuencas se eligieron entonces lo que se llama parcela apareada. En una se hacía un tratamiento y en otras se dejaban como era. Y se estimó el volumen de recursos económicos para hacer el trabajo. Eso fue lo que se hizo ahí. Bueno, aquí está en este cuadro, está el diseño de ese proyecto piloto. Dice establecimiento de cuencas apareadas con restauración de cobertura arbórea y regeneración natural. O sea, daban las dos opciones. Sí. Y alrededor del arroyo Tireo era sin tratamiento, dejarla a que la naturaleza hiciera su trabajo. Y en la parte, creo que norte, restablecer un área de 244 hectáreas, creo que es el número. Dice instalaciones de aforo y climatológica, una estación de aforo, una estación para medir el nivel del agua, la repoblación forestal, ¿qué es la restauración del corredor fluvial? La vegetación ribereña. Porque se ha podido cuantificar el daño que ha provocado la invasión pacífica de los que han ido a vivir a Constanza, el crecimiento poblacional. No, ¿cómo va a ser? La cantidad de gente que ha ido a vivir o que vive en Constanza, que se han multiplicado, no provoca daño a los acuíferos subterráneos, esa agua de sanitario, esa agua de contaminación de lavadora. ¿Hasta dónde eso se daña? Eso está sobrepasado ya. Lo que tiene una situación más extrema que esa. Supóngase que los últimos cheles que usted tenía guardado, escondido de la mujer, usted lo está usando. Para beber, no para multiplicarlo. Exactamente, eso. No es un problema entonces la urbanización. Es un problema más grave todavía que eso. Sí, realmente hay que revisar la rentabilidad de los cultivos, no solamente en términos económicos a corto plazo, sino a más largo plazo. ¿Cuál sería el costo? En el año 1988 ya el problema de la calidad del agua, de las aguas que había en Constanza, del subsuelo, era grande. ¿Cuál es el impacto? Era muy grande. 81. ¿Cuál es el impacto que tiene lo que está pasando ahora en Constanza en el país? Nada más hay que ver en Haití lo que pasa en Haití. Por ahí tú te imaginas. O sea, ¿qué repercusiones tiene Por lo esa que pasa en Haití? Tú viste lo que pasa en Haití. Eso es todo. Ya. ¿Cuál es el ritmo? El salto de aguas blancas. El ritmo de pérdida, porque aquí todos los años los ministros de Medio Ambiente nos dicen felices que tenemos una cobertura boscosa del 30 y tantos %, que en vez de decrecer la cobertura boscosa crece. Yo no sé con qué que la miden, pero ¿cuál es el ritmo real de pérdida del bosque
tanto natural como intervenido en República Dominicana? Hay un sitio web que se llama Forest Watch. O sea, que te dice en los últimos 20 años cómo ha ido cambiando que la cobertura del país. Es de acceso muy fácil, muy fácil. Pero hay las zonas que se han reforestado, porque hay reforestación, tú la ves, ¿verdad? Son las zonas de fácil acceso. Donde van a tomarse la foto. Hay un mapa de la República en Forest Watch. Sí. Entonces la zona deforestada, ya tú sabes, toda esa zona que era lo último, la última frontera. Pero hay una cosa, Marcelo, la realidad es, y nosotros lo que yo conozco, yo he cruzado la cordillera por donde quiera que se cruza, sí. Yo he cruzado, que hay zonas del país que si no se intervinieran, ellas se recuperan solas. Claro que sí. Pero no hay control para que la intervención no siga. Sí, pero incluso en la zona que son más vistosas, que reforestan, se llevan cada vez, por ejemplo, usted siembra una mata de cedro y cuando alcanza una clase diamétrica, se lo llevan. Es decir, es muy fácil llevarse. Yo crucé de Toma, de los Amaseyes de Toma en Santiago Rodríguez, sí, a Sabaneta de San Juan, sí, de la Maguana. Sí. Y en ese trayecto no hay sombra. Sí, claro. Y ese es el Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Ese es uno de los peores. Realmente también. Lo que ha cambiado realmente son las clases diamétricas. Realmente cada vez hay menos árboles de diámetro. No hay sombra. Yo te estoy diciendo que ahí no hay sombra. Entonces se ve cobertura, hay cobertura, pero la calidad de esa cobertura es inferior, de menor clase diamétrica, de menor potencial económico. Pedro, ustedes entregaron, ya tenemos que finalizar, pero ustedes entregaron ese informe al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué pasó? Nosotros nos sorprendimos muchísimo cuando entregamos ese trabajo en INTEP. Yo no sé cómo cayó el trabajo en manos de Fernández Mirabal, el secretario de Medio Ambiente, y él nos mandó a buscar. Nos hizo pasar una tarde, se interesó mucho, habló de Cruz de Cuava, eso era en el año 2012 fue, sí, 2012, o 2011. Él conoce bien esa zona, porque exactamente. Él tuvo y él mandó de instrucciones, pero llegó un momento que nosotros dijimos, bueno, esto no va a caminar más, aquí estamos dando pena con esto, pero realmente él se interesó muy fuertemente cuando vio eso. Pero faltó decisión política del que era el jefe de él para que eso se implementara. Pero él es ministro de... Pero por encima el ministro del presidente. Señores, nos acabó el tiempo. Gracias a los ingenieros Marcelo y Pedro Jorge por haber estado compartiendo estas noticias, que habrá que decir que son buenas porque por lo menos una propuesta hicieron. Eso no es problema de decisión política, o sea, de cualquiera que no... Yo no veo la política ahí. Aquí hay un desconocimiento técnico demasiado fuerte, además. Gracias, del problema político. Ahí, fíjense que casi todas las preguntas de ustedes estaban enfocadas en el uso de la tierra y en la tierra y no en el agua. Yo intenté decírselo 5 o 6 veces. Gracias. Bueno, realmente nosotros tenemos como una campana diferente. No sé si le sorprendió No. Y de hecho, el que los mismos agricultores hayan dado la alerta de una emergencia hídrica nos dice que estamos haciendo las cosas mal. Constanza es una zona, sí es verdad, eminentemente agrícola, pero desde ahí, esa es la madre de muchos de los ríos. Ya lo dijo doña Altagracia. De ahí se desprende el agua y es un cruce importante para nuestras dos cordilleras. Y eso será un tema para una segunda conversación. Es verdaderamente importante que se le ponga atención a lo que está sucediendo en esta parte del libro país. Los gobernadores de Rocío. Lo voy a leer, se lo prometo. Señores, vamos a la pausa y ya volvemos.